Hola a todos, vamos a hacer la charla de hoy, que es el arte de la humildad. Vamos a comenzar con una cita de San Agustín, que dice así. Dice, a ti no se te manda, sé menos de lo que eres, sino conoce lo que eres. Conócete flaco, conócete hombre, conócete pecador. Conoce que Él es quien justifica. Conoce que estás mancillado, no hay otro camino para buscar y hallar la verdad que el que ha sido trazado por Él. Y digo que el primer camino es la humildad, y el segundo la humildad, y el tercero la humildad. Estas son las palabras de San Agustín, que ciertamente ponen la humildad como la base de la vida cristiana. Y San Francisco de Asís decía así: soy tan solo lo que soy ante Dios. Nos podemos engañar de muchas maneras, dándonos aires de autoimportancia, y sin embargo somos lo que somos ante Dios. Y por eso el camino de la vida cristiana es vivir en la verdad y delante del Señor sopesar el calibre de nuestras acciones y nuestro carácter, sabiendo que somos poca cosa y que todos necesitamos del Señor. Hay una historia muy simpática de San Pedro. Dicen que San Pedro, sabéis que fue crucificado boca abajo, y dice que cuando estaba crucificado boca abajo dijo: ahora veo cómo el mundo es en realidad, que somos todos pequeños y que todos colgamos de la misericordia de Dios. Por supuesto que el camino de la humildad fue ejemplificado por nuestro Señor Jesucristo y es el camino del cristiano. Vamos a ver un poco qué es la humildad. La humildad en la Escritura, la humildad en los santos y algunas pinceladas en general sobre la humildad. En primer lugar, ¿qué es la humildad? La humildad es una actitud moral que se atribuye a toda persona que se considera pequeña e insignificante ante Dios, que vive modestamente y sin pretensiones. La palabra humildad viene del latín humilitas, que a su vez viene de una raíz que es humus, que significa tierra. Y sigo leyendo una definición. Dice, la humildad como valor se refiere a una cualidad de la persona que se abaja frente a los demás, porque reconoce la igual dignidad de cada ser humano, en tanto que todos vienen de la tierra. Este último sentido hace de la humildad una actitud relacionada con la modestia. Vamos a ver ahora la humildad en la Santa Escritura. En primer lugar, la Escritura nos dice que Moisés era un hombre muy humilde. El libro de los Números, capítulo 12, versículo 3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. ¿Por qué dice la Escritura que Moisés era un hombre humilde? Pues quizás porque había aceptado su limitación. Sabéis que Moisés era tartamudo. Y ahora Dios lo pone como el jefe del pueblo. Qué vergüenza, ¿no? No puedes ni hablar y ahora tienes que hablar con el faraón. Y sí, pero él aceptó ser un pobre hombre, un instrumento. Lo aceptó, que siendo tartamudo tenía que hacer esta misión. Quizá esto lo humillaba, porque no podía hacerlo perfectamente, pero lo aceptó. Era un hombre humilde. O quizás Moisés era humilde porque se recordaba sus pecados y sus faltas y sus errores. ¿Sabéis que Moisés mató a un hombre? Vio a dos peleándose, vio un egipcio maltratando a un israelita y mató al egipcio. Luego huyó. Y el acordarse que él no había sido un santo, le llenaba de humildad. O quizás se dice en la Escritura que era un hombre humilde porque justamente antes de este pasaje dice que
sus hermanos, Miriam y Aarón, criticaron a Moisés, porque se había casado con una mujer que no era israelita. Y quizás Moisés era humilde porque aceptó ser ofendido y no dijo nada. En realidad, son solamente interpretaciones, pero en realidad era un hombre humilde. También el rey David era un hombre humilde porque fue capaz de reconocer sus pecados, llorar por ellos y aceptar las consecuencias de sus pecados. Quiero leer un pasaje, lo he copiado directamente aquí, de la Biblia. Y dice así, este es un pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 15, cuando ya el rey David ya es un anciano, tiene sus hijos que lo están persiguiendo, tiene muchos problemas, y llega un momento que tiene que huir de Jerusalén porque lo quieren matar. Y dice así este pasaje. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salió de allí un hombre del mismo clan que la casa de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá. Iba maldiciendo mientras avanzaba. Tiraba piedras a David y a todos los servidores del rey, mientras toda la gente y todos los servidores se colocaban a derecha e izquierda. Semeí decía maldiciendo: vete, vete, hombre sanguinario y malvado. Que el Señor te devuelva toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino usurpaste. Así el Señor ha entregado tu reino en manos de Absalón tu hijo. Has caído en tu propia maldad, porque eres un hombre sanguinario. Abisai, hijo de Sarbia, era como el capitán, le dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Voy ahora mismo y le corto la cabeza. Respondió el rey: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Deja que maldiga, pues si el Señor le ha dicho maldice a David, ¿quién le puede decir por qué haces esto? Y añadió David a Abisai y a todos sus siervos: mirad, mi hijo, salido de mis entrañas, busca mi muerte, pues cuánto más ahora un benjaminita, dejadle que maldiga, pues se lo ha mandado el Señor. ¿Acaso el Señor mire mi aflicción y me devuelva el Señor bien por las maldiciones de este día? Y David y sus hombres prosiguieron su camino, mientras Semeí marchaba por el flanco de la montaña, paralelo a él, iba maldiciendo, tirando piedras y arrojando polvo. El pasaje era un poco largo, pero lo he querido leer porque, fijaros, él es el rey. El capitán ha dicho, voy y le corto la cabeza, y hubiese dicho David, sí, hazlo, que me molesta y lo hubiese hecho. Pero ¿por qué David dice, espera? David era un hombre que se acordaba de sus pecados, se acordaba que había sido un adúltero, se acordaba que había sido un asesino, y Dios lo había perdonado. Pero era un hombre que aceptaba las consecuencias de sus pecados. ¿Sabéis que los pecados tienen una consecuencia eterna y terrena? La eterna la perdona el sacramento de la reconciliación, pero la terrena nos toca purgar nuestros pecados. ¿Cómo purgaremos nuestros pecados? Fracaso, aflicciones, humillaciones, una enfermedad. Y luego la gente pide a Dios que le quite todo esto. Quizás es la única manera de entrar en el cielo purificados. También las indulgencias, sabéis que es la remisión, el perdón de la pena en esta tierra debido a nuestros pecados, por los méritos de los santos y de nuestro Señor, que se puede conseguir a través de obras de piedad, a veces en peregrinajes, indulgencias parciales o plenarias. Bueno, no voy a entrar ahora en el tema, pero David había aceptado, porque esto es la humildad. Había aceptado que él no había sido un santo, que había cosas en esta tierra mal a consecuencia de sus malas acciones. Y ahora él se va a enfadar. Se va a enfadar porque alguien le insulta.
Dice, me merezco eso y mucho más. Ojalá que todos tengamos una porción de esta humildad. Bien, ¿quién más ha sido humilde en la Escritura? La Virgen María, la humilde de Nazaret. En su humildad dio crédito a Dios. Dice la Virgen María, proclama mi alma la grandeza del Señor, que ha mirado la humildad de su esclava. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios se ha hecho el más pequeño de los hombres y él mismo ha ejemplificado lo que significa ser el último. Sabéis que Jesucristo hablaba siempre en las parábolas en contra de la ambición y los deseos de ocupar los primeros puestos. Y arremetía a Jesucristo contra los fariseos, que querían aparentar y ser los primeros y despreciaban a los pequeños. ¿Os acordáis del famoso pasaje que cuenta Jesucristo, del fariseo que va a rezar? Dice, te doy gracias, Señor, que no soy como el resto de los hombres, o como aquel fariseo, como aquel publicano que está allí. Y sin embargo, el publicano decía que no levantaba la mirada y decía, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Muchas veces hablaba Jesucristo, ¿no?, de esta actitud de la humildad. El mismo Señor Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en Mateo 23 dice, el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. San Pablo, en sus cartas, realza muchas veces la virtud de la humildad. Dice la carta a los Filipenses, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La carta de Santiago dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Y San Pedro decía, en la primera carta de San Pedro, revestíos todos de humildad en vuestras relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión os ensalce. Sabéis también que San Pedro fue un ejemplo extraordinario de humildad, porque fue capaz de llorar sus pecados y tuvo la humildad de recomenzar. Un hombre soberbio hubiese dicho, ya no puedo más, ¿cómo yo voy a ser seguidor? He traicionado al Señor, no hay esperanza. Pero él fue humilde, se consideró un instrumento roto en la mano del Señor. Dios puede hacer grandes cosas con nuestra poca cosa. Vamos a ver, siempre os digo, estos son pinceladas, son pequeños elementos, ¿no? Podríamos hablar horas y horas de esto. Vamos a ver un poquito la humildad en los santos. San Ignacio de Loyola consideraba 3 grados de humildad. Los voy a leer. Dice aquí San Ignacio de Loyola, que os los puedo resumir en 3 expresiones. El primer grado de humildad es la buena intención del corazón y consiste en cumplir los mandamientos y evitar el pecado mortal. El segundo grado de humildad es la fortaleza, que es la indiferencia a lo que me venga, sin preferir más riqueza que pobreza, salud que enfermedad, éxito o fracaso, vida larga que corta, tratando de evitar el pecado venial. Y el tercer grado de humildad es la perseverancia alegre, que significa imitar y parecerme a Cristo, eligiendo más la pobreza que la riqueza, el oprobio que las alabanzas. San Benito habla de 12 grados de humildad. Os los leo. San Benito era un monje. Decía así, primer grado de humildad, el temor de Dios, presente siempre a los ojos de nuestra alma y que nos mueve a la guarda de los mandamientos. Segundo grado, la obediencia a la voluntad de Dios. Tercer grado, la obediencia a nuestros superiores por amor a Dios. Cuarto grado,
el sufrir con paciencia las injurias sin quejarnos. Quinto grado, la declaración de las faltas secretas, incluso las de pensamiento al superior, fuera de la confesión sacramental. Grado número 6. Aceptar de corazón todas las privaciones y oficios más humildes. Número 7. Tenerse sinceramente de corazón por el último de todos los hombres. Número 8. Evitar la singularidad. 9. El silencio, no hablar si no somos preguntados. 10. El recato en el reír. 11. El recato en el hablar. 12. La modestia en el porte exterior. Caminar, estar sentado, mirar. Podríamos meditar mucho por cada uno de estos grados de humildad. Los puedes buscar también en Google, en el Internet. Son fácilmente, los puedes encontrar, tanto San Ignacio como San Benito. Bien, Santa Teresa de Ávila dice así: una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad, y púsome delante estos que es porque Dios es suma verdad, y la humildad es andar en verdad. Y así entendí qué cosa es andar un alma en verdad y delante de la misma verdad. Santa Teresa de Ávila lo define así: la humildad es caminar en la verdad de quién soy yo y quién es Dios. Y ya hemos dicho que San Francisco de Asís decía sobre la humildad: conoce quién es Dios y quién eres tú. Es importante evitar la falsa humildad. El ser cobarde no es humildad. El estar apocado, encogido, cabizbajo, la melancolía, eso no es humildad. Al contrario, las personas humildes son muy valientes y muy generosas. San Francisco de Sales compara la humildad con la generosidad. Muy interesante, dice así San Francisco de Sales. Dice, la humildad y la generosidad van siempre juntos. ¿Por qué? Porque al decir, yo por mí no puedo hacer nada, nada soy, se nos presenta la generosidad que dice, yo lo puedo todo, pues pongo toda mi confianza en Dios que lo puede todo. Es decir, el humilde, como no confía en sí mismo, confía mucho en Dios. Y como Dios lo puede todo, puedes ser valiente, puedes arriesgar en Cristo, puedes lanzarte hacia la misión, aunque sea difícil, aunque sea penosa, porque Dios, que está en tu interior y te ayuda, te sostiene y te da fuerzas. Bien, pues ya hemos visto un poco qué es la humildad en la Escritura, la humildad en los santos. Ahora vamos a ver unos pocos aspectos, pinceladas sobre la humildad. En primer lugar, la humildad consiste a poner a Dios en su lugar. Y a nosotros mismos también en nuestro lugar. La humildad nos lleva a descansar en Dios, nos lleva a ponernos en el lugar que nos corresponde. ¿Quién soy yo? Una criatura. Soy débil, soy frágil, soy poca cosa, soy un mortal. Pero al mismo tiempo, lo he dicho antes, yo sé quién es Dios. Dios todo lo puede. Y es un Dios que me ama. Entonces puedo poner a Dios en el centro de mi existencia. Poner a Dios en el lugar número 1. Y nosotros, como sus siervos, seguimos lo que el Señor dice o quiere. Bien, segundo aspecto importante de la humildad, la aceptación. La aceptación
que es un poco lo que decía Santa Teresa de Ávila, la aceptación de la verdad, de la realidad. ¿Qué significa aceptar mi verdad, mi realidad? Pues, por ejemplo, mi verdad es que yo soy español, que estoy un poco gordito, ¿no? Que tengo el pelo castaño, que tengo el acento de español, ¿verdad? Que creciendo no era muy bueno con los deportes, si me gustaba... Esta es mi verdad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es aceptar mi realidad? Aceptar mis talentos, también mis limitaciones. Aceptar mi carácter, mi personalidad, mis errores, incluso mis faltas y pecados. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido ser la persona que hoy soy yo. Yo no soy chino, yo no soy de 2 metros, soy quien soy por la gracia de Dios, con toda mi realidad. La aceptación personal, seguido de la aceptación de mi entorno. ¿Qué es la aceptación de mi entorno? Los demás que me rodean, mi familia, los que tengo a mi alrededor, que son como son y que no son de otra manera. Aceptarlos. Aceptar también los problemas, las dificultades y las cruces que Dios permita en mi vida. Aceptar la realidad que es y que no puede cambiarse, o que no puede cambiarse en el ritmo que yo quiero que cambiase. Es decir, es la aceptación total. Esto es parte de la humildad. Pero la humildad no significa pasividad o no querer avanzar o mejorarse o superarse o no tener metas en la vida. No. Se trata sencillamente de ser realista y es un acto saludable que nos ayuda a encontrarnos con Dios. Porque ¿dónde está Dios? En tu realidad concreta y existencial. Los padres del desierto decían, ¿quieres subir a Dios? Baja a tu realidad. Muy importante esto. Tercer pincelada. La humildad es depender de Dios. Vivimos en un mundo, aquí en América sobre todo, donde uno quiere ser autosuficiente, self-reliant. Yo me apoyo en mí mismo, en mi inteligencia. You can do it. Te dicen así. Si te lo propones, lo puedes hacer. Pero el cristiano vive de otra manera. Obviamente vamos a utilizar nuestra inteligencia y nuestros talentos al servicio del Señor. Lo he dicho antes, no significa que no tienes metas o no eres valiente, pero nos apoyamos en el Señor. Esto lo expresa muy bien las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todos los comentarios del Sermón de la Montaña, de la bienaventuranza, dicen que ser pobre de espíritu es igual que ser humilde de corazón. Pobreza de espíritu significa humildad de corazón. Consiste en vaciarse de uno mismo para llenarse de Dios, en perderse para encontrarse en Cristo, en disminuir para que Él aumente. San Juan el Bautista, es necesario que yo disminuya y que Él crezca. Una oración muy buena que podemos repetir. Es necesario, Señor, que yo disminuya y tú aumentes. La humildad es dejar de depender de mí mismo y de mis fuerzas para depender radicalmente de Dios y de su gracia, de su plan y de su providencia. Tantas veces nos gustaría estar al mando, controlar. ¿Por qué nos da ansiedad? ¿Por qué nos da estrés? ¿Por qué nos preocupamos excesivamente? Porque en el fondo yo quiero manejar mi vida, yo quiero controlar lo que pueda pasar, la reacción de las personas, el futuro. Pero gracias a Dios, todo eso es incontrolable. Y Dios nos da ocasiones de ver que no podemos controlar nuestra realidad,
para que dependamos de Él. También esta humildad es la cura de la frustración, el enfado y la ira. Es que no me salen las cosas como yo quiero, porque estoy enfadado. Claro que no salen las cosas como yo quiero, porque las cosas salen como Dios quiere. No, es que mi madre tenía que ser diferente, la mato. No, cuando uno se enfada quiere matar a todo el mundo. Agarraría y estrangularía a todo lo que pudiesen, ¿verdad? ¿O no ha pasado esas veces? Yo me acuerdo, yo soy el mayor de 12 hermanos y después de mí ahí tengo 7 hermanas. ¿Usted entiende por qué me escapé al seminario? Escapándome de mis hermanas. Estoy bromeando, son muy buenas chicas. Pero creciendo, había veces que yo, es que las mato, no puedo. ¿Verdad? Cosas de niños, ¿no? Cuando alguien hace algo malo y me acusaban que yo lo había hecho. Y ¿cómo? ¿No? Nos queremos... ¿Por qué he empezado a decir esto? Ya se me ha ido el santo al cielo. Porque nos enfadamos, la ira. Porque queremos controlar al otro. El otro tiene que cambiar. No puede ser así. Que cambie. Calma. El otro cambia si Dios quiere o si Él quiere. Hay que dejar las cosas en la mano de Dios. Bien. Poner a Dios en su lugar, la aceptación, depender de Dios, otro elemento. La humildad es una lucha contra nuestro propio orgullo. Es decir, la humildad requiere vender el orgullo, renunciar. Oye, yo no conozco a alguien que haya renunciado a algo y no le haya dolido. Cuando tú renuncias a algo, te cuesta. Es como que algo dentro de ti se muere. Renunciar a la prepotencia, a la arrogancia, al aparentar, al alardear, a la vanagloria. Pero obviamente esto tiene una recompensa, que es la paz interior. Hay un salmo, creo que tengo aquí Salmo 131. No lo tengo aquí escrito, pero creo que me voy a acordar de memoria. Dice así, oh Señor, mi corazón no es ambicioso, ni se eleva con soberbia mi mirada. No voy en busca de cosas grandes que son superiores a mis fuerzas. Pero aquietada y acallada está mi alma, como un niño amamantado en brazos de su madre. Como un niño amamantado está mi espíritu, como un niño en brazos de su madre. Cuando no tenemos pretensiones, nuestra vida se convierte en una gran paz. Finalmente, quedan dos o tres cositas más. Humildad es servir. La humildad y el servicio van juntos. ¿Sabéis cuál es el lema del diablo? En latín decían non serviam, que significa no serviré. No sirvo a nadie, que me sirvan a mí, ¿no? El orgullo, rebelarse, porque no quiero servir. Mira, desde que somos pequeños, oye, me acuerdo yo en mi casa, lava los platos. ¿Y por qué a mí? Que la lave ella, que yo siempre lo hago. No quiero servir, ¿no? Estoy siempre comparando. No quiero ser el último, no quiero ser siempre el que lava los platos. Que lo haga otro. ¿Por qué tengo yo que ser el siervo? Yo no soy el esclavo, ¿verdad? No, nos rebelamos, no queremos servir. En cambio, Jesucristo se hizo un siervo, un esclavo, primero en su encarnación. Está en la carta a los Filipenses, donde dice San Pablo que Jesucristo se humilló a sí mismo, tomando condición de esclavo y se vació de sí mismo hasta la muerte en cruz, y por eso Dios lo exaltó como Señor, etc. Y dirá Jesucristo, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida como
rescate por muchos. Y para dar ejemplo del servicio, sabéis que Jesucristo hizo el lavatorio de pies. Lavar los pies era la tarea del más pequeño de la casa o de un esclavo. Y estaban en la cena y como nadie se levantaba a lavar los pies, Jesucristo dice, pues nadie quiere hacerlo, yo lo hago. Él se puso como el más pequeño a lavar los pies de los discípulos. Dice, hagan lo mismo unos con otros. Humildad también es aceptar las humillaciones. Señor, dame humildad. Señor, dame humildad. ¿Tú estás dispuesto a aceptar las humillaciones? Porque esa es la manera más rápida que el Señor te humilla. Importante esto, no olvidarse. Aceptar las humillaciones. ¿Emprendiste algo y has fracasado? Acéptalo. Dios permitió el fracaso. ¿Ves algo en ti que dices, ay, es que tendría que ser distinto? Acepta la pobreza de tu vida moral, de que no estás más avanzado en la vida espiritual, eres quien tú eres. Y quien tú eres es la persona que Dios ama hoy. Acepta con sencillez. No, es que he pecado. Acepta con humildad volver al Señor y recomenzar. La vida del cristiano es un constante recomenzar. Había un monje que vivía en el desierto, tenía ya 90 y pico años y había pasado 70 años rezando y haciendo penitencia. Y dice que se levantó y hubo alguien que fue a visitarlo. Y dice que el hombre se levantó y dice, apenas estoy comenzando. Consideraba que él estaba apenas comenzando a ser cristiano. Que es decir, comenzar y recomenzar la vida del cristiano. Dos pequeñas pinceladas más. La humildad lleva a la misericordia y al agradecimiento. ¿Por qué lleva la humildad a la misericordia? Si yo he descubierto que soy poca cosa, si he aceptado mi propia debilidad, mi propia necesidad de Dios, mi necesidad del perdón, de la gracia, si he aceptado que me corrijan, si he aceptado la humillación, los acontecimientos de la vida, si me considero indigno del nombre de cristiano, si he descubierto que todo es pura gracia de Dios, entonces voy a ser misericordioso con los demás. Sed compasivos, dice el Señor en el Evangelio de San Lucas. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y finalmente la humildad tiene que ver con el agradecimiento. Como decía la Virgen María, proclama mi alma la grandeza del Señor, que se ha fijado en la humillación de su sierva. ¿Y qué dirá el rey David, que compuso todos los salmos, cuando vio la inmensa bondad del Señor, que lo había perdonado después de tan graves pecados? Y dirá el rey David, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? No puedo. No hay cosa que yo haga, ni aunque viva 1000 vidas haciendo solo el bien, pudiera pagar al Señor todo el bien que me ha hecho. Y dirá el rey David, solamente puedo hacer una cosa, ser agradecido. Ser agradecido es lo único que puedo hacer. Alzaré la copa de la bendición e invocaré el nombre del Señor. Pues hermanos, os invito y me invito a esta bella virtud de la humildad, sin la cual no puede ser construido
el edificio de la vida cristiana. Y sobre todo, recordémonos esto de la misericordia y el agradecimiento, que son tan necesarios también para nuestro vivir cristiano. Pues vamos a terminar haciendo una oración que dará el diácono Jesús. Nos ponemos en pie. Mis hermanas y hermanos, siendo fieles a la recomendación de nuestro Señor, decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos preparamos para la Eucaristía.